Advertencia. La siguiente presentación contiene imágenes de alto impacto visual. Se recomienda discreción. Los 5 experimentos más aterradores realizados por el hombre. Número 1. Experimentos nazis. Los médicos nazis arrancaban la carne a los niños y se la hacían comer a otros presos. Le llamaban el ángel de la muerte, pero ni ese terrorífico apodo es capaz de evocar una milésima parte de toda la maldad que atesoraba en su negro corazón Joseph Mengele. Médico de carrera y matarife de vocación, el que es conocido a día de hoy como uno de los seguidores más fanáticos del nazismo. Allá por la década de los 40, más importante que cualquier galeno de 3 al cuarto destinado a un campo de concentración. Sin embargo, sus crueles experimentos humanos en Auschwitz le terminaron granjeando, a la postre, un hueco entre los asesinos más sanguinarios del Tercer Reich. Inocular tintes azules en ojos de niños para volverles más arios. Extirpar y reimplantar miembros en menores, la lista de maldades perpetradas por este médico no tiene límite. Pero, para Olivier Gunez, autor de la novela histórica La desaparición de Joseph Mengele, hay uno que sobresale tristemente por encima del resto. En una ocasión cogió a un padre y a un hijo, les asesinó, les arrancó la carne del esqueleto y, posteriormente, envió sus restos a un museo de Berlín. Lo más tétrico es que, en los días posteriores, unos obreros polacos se creyeron que aquella carne era su ración del día y se la comieron. A los gemelos se les amputaban miembros y se les reimplantaban, en alguna ocasión al revés, se les inoculaban enfermedades, se les practicaban heridas y se infectaban a propósito para ver las reacciones, se les intercambiaba la sangre, no había límite para la perversa imaginación de Mengele, determina el historiador. Además de todo esto, el miembro de las SS también cometió todo tipo de barbaridades, como arrojar un bebé recién nacido al fuego o aniquilar en la cámara de gas a barracones enteros para evitar enfermedades. Número 2. Laboratorio de venenos de la URSS. Corría la época de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS se habían internado en una carrera armamentística para estar preparados ante el riesgo de otro enfrentamiento armado. En la lucha por la supremacía militar y política, todo valía. Desde armas nucleares hasta espionaje y desarrollo de venenos mortales, que eran probados en seres humanos. La Cámara y sus pacientes. Los servicios secretos soviéticos montaron un laboratorio clandestino, conocido como la Cámara. Este recinto nació como un centro de investigación y desarrollo de fórmulas químicas capaces de matar a una persona en pocos minutos, sin dejar rastro alguno. Los destinatarios serían disidentes políticos, delatores y oponentes del régimen soviético. El veneno ideal no debería tener olor ni color y no podría ser detectado en una autopsia tras la muerte de la víctima. Lo más escalofriante del caso es que los científicos probaban la eficacia del producto en seres humanos. Los desafortunados conejillos de Indias eran los prisioneros de los campos de concentración soviéticos. Por entonces, muchos convictos debieron soportar los efectos del gas mostaza, la digitoxina y el ricino. Aquellos tenían diferentes edades, condiciones físicas y sexo, ya que los científicos deseaban verificar la efectividad de los venenos en todo tipo de personas. Estas morían sin saber qué era lo que les estaba sucediendo. Se les administraba el veneno en la comida o la bebida asegurándoles que se trataba de un medicamento. Con el correr del tiempo, los investigadores del laboratorio obtuvieron un compuesto que tenía las propiedades deseadas, y lo llamaron C2. Según algunos testimonios de la época, luego de ingerir el preparado las víctimas se sentían desfallecer y morían a los 15 minutos. Número 3. Proyecto MKUltra. A las personas que sigan la serie Stranger Things les sonará el término MKUltra, pero lo cierto es que se trató de un proyecto que llegó a existir más allá de la ficción. Se trata de un conjunto de experimentos iniciados durante los años 50 y coordinados e impulsados por la CIA. Su función era explorar las posibilidades de crear formas de control mental que se pudiesen aplicar durante las sesiones de tortura. Para investigar formas en las que se podía obligar a las personas a confesar información, se las lesionaba, se les suministraban drogas o se las mantenía en aislamiento. Muchas de estas personas participaron en estos experimentos sin ser conscientes de ello, creyendo que simplemente estaban siguiendo un tratamiento médico para mitigar los efectos de los trastornos mentales o las enfermedades que sufrían.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores obsesiones de los responsables de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, fue el lograr dar con la forma perfecta con la que poder sacar toda la información a un preso durante un interrogatorio y posteriormente resetear la memoria del interrogado con el fin de que no quedara rastro alguno de lo ocurrido. Para ello se intentó fichar a los más prestigiosos científicos de la época en campos tan diversos como la química, la psicología, la psiquiatría o la neurología. Muchos de estos expertos provenían de la Alemania nazi a través de la conocida como Operación Paperclip. Drogas sintéticas, aparatos de electroshock, terapias de hipnosis y un gran número de técnicas de tortura fueron diseñadas por estos investigadores, que contaban con el respaldo y financiación de la CIA. El carácter secreto del programa hizo que esos experimentos quedasen al margen del control de las autoridades y el gobierno estadounidense. Durante el LAIN, las tácticas de espionaje de los agentes secretos se habían profesionalizado al máximo y cada vez costaba más poder acceder a la información de la que disponía un espía cuando era detenido. Por esa razón, durante los años de la Guerra Fría, se invirtieron grandes cantidades de dinero y muchos esfuerzos para poder desentrañar todos los secretos que escondían los agentes pertenecientes al bloque soviético. El proyecto se bautizó como Proyecto MK-Ultra, y los primeros experimentos comenzaron a realizarse a inicios de la década de los 50. Así, instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA para que sus investigadores desarrollaran técnicas y drogas que ayudasen en el propósito del control mental de las personas. Muchos de ellos eran estudiantes que se habían presentado voluntarios en sus facultades a cambio de ganarse unos cuantos dólares con los que llegar a final de mes. Pero la mayoría de los participantes eran personas obligadas a ello. Vagabundos, presidiarios, pacientes de hospitales psiquiátricos. Con todos estos individuos, se forzó al máximo la experimentación, yéndoseles a menudo de las manos el asunto. Un gran número fallecieron y otros quedaron con las facultades mentales totalmente mermadas. Uno de los investigadores que más activamente trabajó en el proyecto MK-Ultra fue el psiquiatra de origen escocés Donald Owen Cameron, quien puso en práctica numerosas técnicas de tortura con electroshock, suministrando altas dosis de LSD o teniendo a los voluntarios días enteros sin poder dormir mientras les obligaban a escuchar grabaciones con mensajes subliminales. Todo ello con la intención de desarrollar una técnica eficaz con la que sacar la mayor información posible durante los interrogatorios. Número 4. El experimento Monster. El Dr. Wendell y su ayudante, la estudiante de posgrado Mary Tudor, crearon para su experimento un grupo de control de 22 niños de un orfanato en Davenport. La idea era separarlos en dos grupos, uno con los que tuvieran alguna dificultad en el habla y otro de niños sin problemas. A ambos se les sometería a unas sesiones programadas de logopedia. Al primer grupo se les premiaría con halagos y refuerzo positivo de su evolución y fluidez en el habla. Al segundo grupo, el de niños sin problemas, se les criticaría y subrayaría constantemente su torpeza a la hora de comunicarse, menospreciando su nivel y repitiendo una y otra vez que eran tartamudos. No había instrucción, eran simplemente sesiones de charla y de control. El nivel, la fluidez y la capacidad de comunicarse del segundo grupo antes de iniciarse el experimento era normal. Los niños no sabían nada del experimento. Los niños del segundo grupo empezaron a desarrollar problemas en el habla conforme el doctor iba incidiendo en su torpeza. No había condicionantes fisiológicos que indicaran problemas innatos en estos niños, era la autoestima lo que estaba minando sus capacidades y la que provocaría consecuencias para el resto de la vida de estos niños en fase de aprendizaje. El experimento duraría 5 meses, de enero hasta finales de mayo de 1939. Durante ese tiempo el doctor y su ayudante interrumpirían constantemente a los niños del segundo grupo. Apenas te entiendo, repite cómo hablas mal, así no llegarás a ninguna parte, tienes que hacer cualquier cosa para evitar la tartamudez. Mientras que las frases de aliento del grupo con problemas eran siempre positivas. Cada día hablas mejor, cómo conseguirás hablar mejor que tus compañeros. Las descripciones en el documento de conclusiones eran esperanzadoras con los niños tartamudos del primer grupo y desoladoras en los niños que empezaron el experimento sin problemas. Uno de los chicos se negó a recitar en clase. Otra, de 11 años de edad, comenzó con ansiedad a corregirse a sí misma. Otro niño empezó a desarrollar un tic con los dedos en señal de frustración que le bloqueaba el discurso. La idea era demostrar a cualquier precio que la mayor parte de los problemas o anomalías en el habla se debían a condicionantes meramente psicológicos, y si lograba inducir experimentalmente la tartamudez demostraría su teoría.
Lo que no sabía el doctor es que el experimento era irreversible. El estudio fue ocultado por su creador a sabiendas de que iba a ocasionar mucha polémica entre sus colegas. No recibió ninguna revisión por pares y se guardó en el fondo de un cajón hasta mucho tiempo después. En el año 2001 un artículo del periodista Jim Guerra del Mercury News, un diario de San José, en Estados Unidos, indagaba sobre el caso, e hizo público el estudio, lo que sirvió para que algunos de los participantes, todavía con problemas, denunciaran a la Universidad de Iowa, que tuvo que pagar más de $1 millón en indemnizaciones. Y para finalizar les traigo el último experimento más aterrador realizado por el hombre, Unit 731. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas químicas y biológicas del ejército imperial japonés. Sus actividades se extendieron durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, y algunos de sus experimentos se sitúan sin problemas entre los más atroces realizados nunca por el ser humano. Los investigadores de la Unidad 731 realizaron vivisecciones de personas vivas, incluidas mujeres embarazadas, amputaciones de extremidades que luego eran cosidas de nuevo al cuerpo fuera de su lugar natural, experimentos que implicaban la congelación selectiva de partes del cuerpo hasta que se engangrenaban. También infectaron a los prisioneros con todo tipo de enfermedades para estudiar sus efectos, incluidas enfermedades venéreas como la sífilis y la gonorrea, que eran transmitidas a sus sujetos de estudio, hombres y mujeres, por la vía de la violación. Shiro Ishii, el general al mando de las operaciones de Escuadrón 731, nunca fue condenado por sus actos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las autoridades de ocupación aliadas le concedieron la inmunidad. De nuevo, el fin del conocimiento científico justifica los medios, sean los que sean. La crueldad está motivada por algo más profundo, el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida. Con esto cerramos este top de los 5 experimentos más aterradores realizados por el hombre. Si te ha gustado el video deja un like, suscríbete y comenta si quieres que siga compartiendo más material. Te ha hablado el Rincón de los Secretos, cuídense.